nosotros, en orden a que todos juntos, como es el objetivo, hay una consulta con la comunidad parroquial de San Rafael de Gramalote para encontrar caminos que nos permitan el diseño y la construcción del templo parroquial. Ese es el objetivo que nos reúne hoy acá en la capilla que hemos construido entre todos, ¿sí? De pie para iniciar con la oración. Vamos a pedir para que la gracia y la luz de tu Espíritu nos ilumine, Señor. Bendícenos siempre. Bendice a todos los gramaloteros y gramaloteras donde se encuentren. Bendice de igual manera a la Sociedad Colombiana de Arquitectos que se quieren vincular en este proceso. Ayúdanos, Señor, siempre con la luz de tu Espíritu para que podamos discernir, conocer. Es una inmensa oportunidad porque no se hacen muchas ciudades nuevas. En el mundo esa no es una tendencia, eso ya pasó. Hubo unos momentos de la colonización y después de la creación del nuevo país en que se fundaban pueblos como la fundación de Gramalote en el siglo XIX, pero la ejecución de ciudades ha parado. Estamos ante un caso muy especial y creemos que todo esto puede ser resultado entre la comunidad, el Estado y de pronto el gremio de los arquitectos que está apoyando este proceso, es el tratar de hacer los mejores edificios, Ahora sí, adelante. No me voy a detener en esto mucho, pero es que esto es muy importante como entender un poco el panorama de lo que es el edificio religioso. Podemos hacer uno sobre la arquitectura doméstica, que son las casas y la evolución de la casa o de los colegios, pero la iglesia definitivamente siempre ha sido el referente. Y aquí estamos hablando de culturas distintas a las nuestras, incluso de nuestra religión, pero desde Egipto, Grecia, Roma o incluso en los aztecas y los incas. Es el edificio más importante de cualquier ciudad y cualquier asentamiento humano, era el templo, ¿no? Adelante. Y pues eso ha evolucionado enormemente y sigue evolucionando, porque es que hoy todavía se hacen iglesias. Ahora hay otras iglesias de otras religiones, pero el edificio de la Iglesia Católica sigue siendo el edificio en esta cultura occidental más importante y todo un experimento de diseño. Y cuando alguien diseña una iglesia, hace su mayor esfuerzo, ¿no? Y aquí se ve ese sueño de las catedrales góticas en Europa, como la que se ve arriba, de tratar verdaderamente de alcanzar el cielo con la arquitectura, pues era un esfuerzo gigantesco. Estamos hablando que eso se hizo hace fácilmente 1000 años, 1800 años, esas iglesias, esas catedrales, para alcanzar el cielo, y después hay unos cambios culturales y en el Renacimiento, pero esos edificios son símbolos, ¿no? Esa es la cúpula de Florencia, pero este es San Pedro en Vaticano, la iglesia más importante del mundo, que fue una iglesia nueva. Había una iglesia antes, que era una basílica que estaba desde la época del Imperio Romano, y a los 1500 años decidieron sustituirla por la que llega a ser el edificio más importante de la religiosidad católica en el mundo, y sigue siendo hoy, pero en su momento fue un edificio absolutamente nuevo. Eso lo hizo Miguel Ángel, ¿no? El más grande genio del arte y de la arquitectura. ¿Pero por qué? Porque el edificio más importante lo tenía que hacer tenía que ser hecho por los mejores arquitectos. Y esa historia que seguimos, pues se ha seguido repitiendo a lo largo de todos los territorios. Aquí estamos un poquito en el mundo, pero toda esa evolución desde el Renacimiento tiene su momento en el modernismo. Entonces estamos hablando de una iglesia de los años 60, esto queda en Francia, y esto es una obra de un arquitecto muy importante, porque fue el arquitecto más importante del mundo, se llamaba Le Corbusier, un arquitecto suizo, que también tuvo la pasión de hacer una iglesia, pero en su momento lo que él pensó es que la iglesia no puede hacer la catedral gótica, siendo suizo y francés, ni tampoco no otra cosa que no una iglesia moderna, y esa iglesia está por los libros de la historia de la arquitectura, independiente del gusto que podamos tener sobre la arquitectura. Aquí el espacio sacro está absolutamente resuelto, digamos, ¿no? Este arquitecto se comprometió completamente en hacer una iglesia del siglo XX y lo logró en el
sentido de que si él hubiera hecho una iglesia como todas las que hay en Europa, que él conocía, no hubiera desarrollado, y esta iglesia de Ron Champagne no se ve tanto, pero el interior también es un interior bellísimo, con unos vitrales, en que uno siente la religiosidad, pero no necesariamente de las mismas iglesias que él ha conocido en Francia. Adelante. Pero eso ha pasado en todo el mundo. Y entonces, acercándonos un poquito más, esta es la Catedral de Brasilia, en Brasil. Es una iglesia de los años 50, pero uno podría pensar, yo ahorita quiero que que sigamos con la mente abierta. Yo todavía tengo la mente muy abierta, estoy pensando en la imagen de la iglesia sin casarnos con nada, pero alguien pensó una iglesia, eso se llama Oscar Niemeyer, el más grande arquitecto moderno de Brasil. Le encargaron hizo los edificios de una ciudad nueva, que era la capital del Brasil, en medio a la selva, ¿no? Salíamos del Río de Janeiro y las ciudades costeras y creaban una ciudad moderna, y por lo tanto sus edificios tenían que ser modernos y representativos de ese momento, que eran los años 50, y Niemeyer hace esta, que es una iglesia famosísima, que va a ser muy famosa este año, porque pues ahí va a pasar de todo en el Brasil, pero esa es la Catedral Metropolitana de Brasil. Entonces uno podría pensar, esa no es una iglesia, pero es una iglesia moderna. Pero como iglesias modernas puede haber cualquier solución. Iglesias hay todas las que nos podamos imaginar, pero esa es una iglesia en Roma, moderna, para el jubileo del 2000, hecha por un arquitecto americano. Y era un reto para un arquitecto americano hacer una iglesia, para un arquitecto moderno hacer una iglesia en Roma, donde estaba San Pedro, que lo vimos en la diapositiva anterior, y todas las iglesias. Pero esta persona estudió la cultura religiosa y decidió que en este momento, esto es un proyecto del año 2000, esta podía ser una iglesia, una casa de Dios, y efectivamente funciona, y tiene toda una historia de simbología sobre esos muros curvos que son como las tres velas que impulsan el nuevo milenio. Hay toda una cosa, pues obviamente la inauguró el Papa, y en Roma, está en un suburbio, pero queda muy bien. La idea es cada edificio religioso, y cualquier edificio, pero sobre todo las iglesias que han evolucionado mucho, son resultado de su tiempo, ¿no? Sí, sí. Este es otro caso interesante porque nos hace reflexionar sobre la ciudad nueva. Yo creo que aquí estamos hablando de varios temas juntos, y por eso creo que la sociedad con arquitectos, el arquitecto Jaime, el vicepresidente y los demás colegas lo hemos discutido. Qué emoción poder trabajar en un tema de estos que nos hace reflexionar tanto, porque es que no es usual que estemos pensando ciudades nuevas. Estamos pensando las ciudades, cómo arreglar las existentes, porque son un desastre a veces. Y las grandes ciudades tienen una cantidad de problemas, y en las grandes ciudades se ha perdido la imagen del edificio religioso. Yo he estudiado mucho el caso de Bogotá, por ejemplo, esa plaza mayor que tenía una catedral y que era el edificio más importante, y surgían las iglesias. Hoy esos edificios ya no se ven. En una ciudad como Bogotá o como Medellín, los grandes símbolos arquitectónicos se llaman torres de oficinas, de bancos o centros comerciales. En los pueblos todavía queda la iglesia, ¿no? Y de pronto los barrios. Pero ese es un caso interesante porque esto vuelve a ser Italia. Entonces uno dice, pero ¿cómo los italianos, con toda esa historia tan pesada, no hacen algo tan tradicional? Esto es una ciudad nueva, cerca de Roma, digo nueva, pero es de 1930, pero era moderna, el periodo moderno, el siglo XX. Hicieron una ciudad nueva, y desde luego, si ustedes ven esta imagen, pues tenían que disponer del mejor predio para la iglesia. Y así es, pero la iglesia no era una iglesia como las que había en toda Italia. No son la cupulita, pero sí tiene la torre campanaria, tiene las tres naves, y efectivamente es la iglesia. Y la gente en ese sitio, era una nueva fundación, las razones son distintas. Estaban conquistando un territorio que eran unos antiguos humedales, pero la imagen
me interesa que hoy nos quede claro que estamos absolutamente comprometidos en que entendemos la situación emocional también que produce la pérdida del templo y cómo ayudarlos a que se recupere con la mejor iglesia, sin ninguna forma. Pero esto es Italia y adelante, y esto es Guatavita la Nueva, y creo que este es uno de los casos de estudio que pueden ser medianamente comparables con el caso de Gramalote, lo mismo como otras ciudades. Aquí la tragedia no fue, sino que si ustedes conocen algo de este caso, pues esta es Guatavita la Nueva, y en esta parte está Guatavita la Vieja, que la sumergieron para hacer una represa, entonces tuvieron que trasladar a la población, pero no hicieron lo que uno podría pensar que es: cojamos el mismo trazado, los mismos edificios y los pasamos para que no se inunden, sino que hicieron una ciudad nueva, pero inspirada en estos pueblos coloniales. Entonces esto ha tenido de pronto críticas entre la gente de la arquitectura, de que no hicieron una ciudad nueva como la que veíamos anteriormente en Italia, que es anterior a esta, sino nueva pero que pareciera vieja. Pero la reflexión aquí es sobre la ciudad nueva. Tiene edificios nuevos, aunque se inspiren a lo anterior, pero sin duda alguna, pues de nuevo, y eso es lo interesante de este caso, es que el edificio religioso pues, vuelve a ser el centro de toda la composición. Adelante. Y esto, voy a hacer un recorrido muy rápido sobre reforzar eso que vimos en el mundo, que pasaba en todas las culturas, sobre el templo aquí en Colombia. Es que me parece interesante que uno alcance a salir del límite, de nuestro límite, y empecemos a ver un poco lo que pasa en el mundo, pero aquí en Colombia, en los mismos pueblos cercanos. Pero esta era la imagen del edificio en la colonia, del edificio religioso en la colonia. Unos edificios muy sencillos en un comienzo, riquísimos en el interior, después comienzan a ser más elaborados, y terminamos con estas maravillas de iglesias de la colonia. ¿Sí? A mí no me gusta tampoco en todo este tema de la historia y la pedagogía de la arquitectura hacer comparaciones sin como ver otras cosas del mundo, no me interesa, pero yo no hago comparación si estas iglesias son menos que las de México o Perú, puede que sí, pero son las nuestras, pero son bellísimas. Entonces la idea no es comparar, sino esa iglesia arriba es Popayán, esto es Santa Fe de Antioquia, esta es la Catedral Primada de Colombia en Bogotá. Pero cada una me interesa aquí, como las anteriores, reflejan el espíritu de su tiempo. Las anteriores eran las primeras, muy sencillas, hechas por los españoles con ayuda de mano de obra de los indígenas. Aquí ya había una clase más ilustrada al final de la colonia, y esta es una iglesia, la Catedral Primada de Colombia, que se está construyendo en 1810, o sea, digamos que es la última obra de la colonia, y con esta comienza Colombia, digamos. Pero aquí ya existía otra arquitectura mucho más elaborada, que era se llamaba neoclásico, y esa es nuestra mejor iglesia. Este es nuestro San Pedro, este es el San Pedro de los colombianos, y por lo tanto era hasta ese momento, digamos, seguía siendo el edificio más importante de la ciudad. Apenas nos independizamos de los españoles, en este costado, este es el costado oriental de la Plaza Bolívar, comenzamos a construir el Capitolio, ¿no? Entonces, si hoy decíamos que los edificios más importantes son las torres de los bancos y los centros comerciales en las grandes ciudades, en este momento eran los edificios del Estado, y comienzan a hacer un edificio que no existía, se llamaba el Capitolio Nacional, que es bellísimo, pero eso es de 1800. Bueno, no digo ahí mismo porque este país nació muy pobre. A los 40 años, con unos esfuerzos inmensos, empiezan a construir el Capitolio, y ese era el edificio más importante de la ciudad. Comenzaba a ser, sin competirle a las iglesias, el edificio público, el edificio de un país que nacía. Entonces ahí está la importancia de cada edificio. Por eso creo que es muy importante la reflexión sobre los concursos que se van a hacer para los otros edificios de equipamientos de Gramalote. Y es que la idea del concurso no es otra que tener de los mejores arquitectos del país la mejor propuesta y escoger la mejor entre todas las mejores. Entonces, la idea es que el Colegio de Gramalote sea un muy buen colegio, y esos son los nuevos símbolos, ¿no?
nuevo símbolo será el colegio, la plaza de mercado, la casa del campesino, independiente de la escala que tengan los edificios. Pero en este momento o en su momento han evolucionado y en el comienzo del siglo XIX era el Capitolio. Pero la iglesia seguía siendo, sobre todo a lo largo del siglo XIX, el edificio más representativo. Pero eso es importante, es porque vimos hace un rato unas iglesias allá que llamábamos góticas en Francia, pero aquí en Colombia pues no estábamos en Francia ni en Europa. Y había que construir un país nuevo y había que inventarse los edificios del Estado, y por eso empezaron a salir estaciones de ferrocarril y gobernaciones y alcaldías. Pero el edificio religioso entonces ya no quería que se pareciera a los españoles de la colonia, sino a los góticos. Entonces los neogóticos, y así se construyó una inmensa parte de Colombia y de los pueblos de Colombia. Esa es la iglesia de Lourdes en Bogotá, que es la primera de este tipo. Y a raíz de eso empiezan a salir en toda Colombia una cantidad de edificios, esto es en Ipiales, en Ubaté, en Boyacá, y digamos que este estilo, aunque aquí la idea no es que nos casemos con nada todavía, pero ese estilo neogótico era el momento, era el estilo del momento que competía con este otro que era más neoclásico, más, y ya no eran así tan elevados esas ideas de las catedrales que querían llegar al cielo, pero sí tenían esas dos torres, una cúpula, y dentro de eso aquí está Medellín, Bogotá, un pueblo Esquilé, esto es la catedral de Pereira, y en la mitad está Gramalote. Entonces, como la iglesia de Gramalote hay una cantidad, ¿no? Entonces es importante como meternos salirnos del mapa estrecho y meternos en el mundo, pero meternos en Colombia, y esta iglesia de Gramalote similar a esta, o sea, de hecho estudios se han hecho sobre ese, pero iglesias como esta podría haber 500 en Colombia, ¿no? Porque era un momento, y era el momento de hacer la iglesia, y la iglesia siempre es más importante que la alcaldía, ¿no? Las dimensiones. Hay un momento histórico que nos sugiere unas formas, pero también unas dimensiones, y era que todo el pueblo iba a misa, ¿no? Y entonces había unas iglesias muy grandes y cabía todo el pueblo, y imagínate, era el sitio de reunión, no solamente de reunión, sino era donde se hablaba lo importante, se hablaba en el... Pero esta arquitectura que es bellísima. Bueno, nosotros somos historiadores de la arquitectura o restauradores, nos encanta este tema porque estas iglesias son bellísimas, hay que preservarlas, las que están en pie, y hay que conservar esa memoria. Pero la iglesia también evoluciona, así como vimos que evolucionaban unas, o se crean unas nuevas, si sigues, a mí me interesa mucho ver esta iglesia en particular, porque esta es una iglesia que hoy, si uno se pone a mirar los años, es una iglesia ya histórica. Esta iglesia es un monumento nacional, se llama la iglesia, la Capilla de los Santos Apóstoles del Pinazo Moderno en Bogotá, año 1954, y me gusta decirlo acá, construida y diseñada por un arquitecto norte santanderiano, que es Juvenal Moya. Juvenal Moya es un personaje interesantísimo que hizo 5 iglesias de este tipo en Bogotá, 5. Pero tiene una en Cúcuta, otra en Cali, un arquitecto del que se sabe muy poco, pero nos interesa que este norte santanderiano haya, y nos sirva ahora para contar un poco algunas experiencias de iglesias modernas en Colombia, hechas por colombianos, en el que el arquitecto ha interpretado fielmente, digamos, la espiritualidad del edificio religioso. Esta iglesia está en perfecto estado hoy. Esta es una iglesia del año 1954. ¿60 años? Sí. Hoy. Está perfecta, parece hecha ayer. Se llama el Gimnasio Moderno, era muy moderna en su momento, pero el Señor le encargaron una iglesia y estudió la arquitectura religiosa. ¿Y qué es lo importante de la arquitectura religiosa?
la espiritualidad que pueda transmitir el espacio, ¿no? Que uno sienta que está en un espacio que no es el centro comercial y que no es otra cosa, sino que es la iglesia, a donde uno va a reflexionar. Y en este espacio no se ve tanto, pero les puedo contar, estos muros se vuelven además el techo y dejan un espacio grandísimo para los vitrales, y eso está inundado de luz de colores, ¿no? Y esta es una última cena, pero en el otro lado hay una anunciación, y esto, yo a veces asisto a esa iglesia y me disculpa, padre, pongo poca atención a veces porque me distraigo con la belleza de la iglesia, y empiezo a ver que todo el mundo está mirando, se siente uno en un espacio verdaderamente especial. Adelante. De Salada, Juvenal Moya hizo más iglesias. Esta es una iglesia también muy famosa para los militares en el Cantón Norte. Posterior también de Juvenal Moya, este es un interior, también con los vitrales. Esta es otra iglesia de él en la Universidad de La Salle, siempre años 50. Y esta es una iglesia, la de la Candelaria en Cúcuta. Sí, Juvenal Moya era de la Vatica, sí. Pero esto también está en el estudio de la arquitectura en Colombia, y es que las iglesias, siendo producto de su tiempo, las muy buenas iglesias, es porque el arquitecto entendió que el edificio contribuía a transmitir el mensaje de la iglesia, ¿no? Y por lo tanto tenía que ser un sitio especial, porque les quiero contar que la arquitectura religiosa en el siglo XX, si uno analiza cualquier iglesia que esté en pie de la colonia, así sea una capillita, tiene un encanto, ¿no? Muy especial. Y una iglesia de esas neogóticas que vimos, uno dice, oiga, ¿cómo en este país tan pobre, en este pueblito surge esa especie de catedral gótica? Y cómo hemos logrado hacer estas cosas tan bellas, pero después de los años 50 seguramente Bogotá tiene algo así como 800 iglesias. De altísima calidad debe haber unas 300, ¿no? Pero estas son unas de esas, pero muchas veces la iglesia se olvidó que la arquitectura era la gran oportunidad, como habían hecho desde Miguel Ángel y desde antes, para hacer el mejor edificio. Entonces muchas de las iglesias son unos galpones. A veces, hablo del caso de Bogotá, pero hay estas, ¿sí? Inclusive, y hay más, modernas, pero interesantísimas. Esta es una iglesia de los años 50 también, la de Cristo Redentor, y esta es una iglesia, no se ve mucho, un interior interesantísimo, con una torre bellísima, la iglesia de Santa Ana, del año 1936. En el año 36 estábamos haciendo al tiempo esas iglesias neogóticas, y había otros señores que ya estaban adelantados a su tiempo a hacer unas iglesias bellísimas. Esta es muy linda, la iglesia de la Universidad, la capilla de la Universidad Nacional, la iglesia del barrio de Coro. Y entonces, sigue, y esta es la última, no la última iglesia, pero casi, y es un ejemplo que nos interesa mostrarles, porque, insisto, una buena solución de cualquier edificio, pero sobre todo de la iglesia, está en que el arquitecto esté absolutamente comprometido con el tema que está desarrollando y que sienta que lo que tiene que hacer es transmitir eso y hacer que la gente se sienta bien. De nuevo vuelvo a cuál es la función de la arquitectura, es hacer que el ser humano esté bien. ¿Dónde? En todas partes, pero también al interior de la iglesia. Esta es una iglesia del año 2000. Arquitecto Daniel Bonilla, en Bogotá, en un colegio, el Colegio de los Nogales, y a Daniel le encargan una iglesia para el colegio, un colegio muy moderno que él también ha construido muchas cosas, y ha construido la biblioteca, las aulas, el salón de artes, todos con el edificio administrativo, todo con una imagen muy contemporánea y en momentos distintos, pero siempre con mucha unidad, y le encargaron la iglesia. La iglesia no era como el edificio administrativo, no era como el comedor de la iglesia. Si ustedes ven, este es el plano que se llama la planta, ¿no? Visto desde arriba. Y esta es
uno podría decir, pero esta no es una iglesia o no es una iglesia tradicional, como no lo era tampoco la del gimnasio moderno que vimos hace un poco, que era 40, 50 años antes que esta. Pero aquí lo que tiene interesante, solo para analizarlo, es que el arquitecto entendió la arquitectura religiosa y entendió los elementos del edificio sacro y lo reprodujo, como vimos desde Francia, esa iglesia curva de los años 60, y esta iglesia le encanta a la comunidad del colegio y la gente se siente muy bien en esta iglesia, ha tenido una cantidad de premios de arquitectura, incluso en Italia, pero ¿por qué? Porque de manera contemporánea resolvió el tema de la iglesia. Entonces tiene unas cosas bellísimas al interior, aparte del mobiliario que es nuevo, pero tiene su púlpito y tiene la torre del campanario y tiene una cosa muy bonita esta en este caso, y es que tiene unas grandes puertas que la iglesia cuando funciona de capilla pues es este interior, pero cuando hay primeras comuniones y eventos muy grandes abren toda una fachada, son puertas, abren las puertas y este es el altar y la plaza es la iglesia. Entonces la iglesia, digamos, que tiene esa función de flexibilidad muy moderna, muy contemporánea, pero sigue siendo una iglesia, y aquí está pues resuelta de esta manera. Yo insisto, creo que lo que vinimos hoy acá, padre, alcaldesa y toda la comunidad, es a que sepan que estamos desde la Sociedad Colombiana de Arquitectos también comprometidos con el tema de la iglesia, que estamos absolutamente convencidos que sí es el edificio más importante y que tiene que representarlo, que los caminos son varios, muchos, pero un par de reflexiones, esa era la idea y nos interesa que ahora comentemos porque el arquitecto tiene más elementos en la medida en que haya un diálogo con la comunidad, y aquí sí verdaderamente es la comunidad y son los anhelos. Uno se imagina su iglesia, pero lo que uno quiere de la iglesia es que sea un espacio en el que uno se sienta allí, o sea, en la iglesia, en un pueblo nuevo. Entonces estamos en un pueblo nuevo, con un contexto nuevo, y estamos en el siglo XXI. Cuando uno veía películas de chiquito del futuro, el siglo XXI, estamos en el futuro. Y entonces estamos en el siglo XXI y aquí hay un recorrido, digamos, por la historia muy rápido, pero cada edificio debía ser el resultado de su tiempo, ¿no? Y nosotros, todo además, el patrimonio, ese tema del patrimonio histórico, todo lo que es patrimonio histórico fue nuevo en un momento, ¿no? Y que estemos convencidos de eso. La Catedral Primada de Colombia, que acabamos de ver, tiene 200 años. En su momento fue la revolución en la capital, porque era un edificio nuevo, pero ese edificio de Miguel Ángel de San Pedro del Vaticano fue el edificio y sigue siendo la iglesia más importante y tiene 500 años, pero en su momento fue nuevo, y hoy es patrimonio de la humanidad. Entonces la idea es que el patrimonio se consigue con un reconocimiento, con un uso, con un paso del tiempo, cuando la gente de nuevo tiene arraigo. Aquí estamos hablando de un proyecto, no de la iglesia sino del pueblo. Hay un proyecto de una ciudad nueva. Nosotros entendemos que va a ser difícil volver a entrar a una ciudad nueva, y el vecino de pronto puede que sea el mismo, pero la casa no es la misma, ¿no? Ya no tengo mi vista que tuve toda la vida, pero sigo en Gramalote, ¿no? Entonces la idea es que pensemos qué caminos podría haber para que pensáramos a una iglesia que se adapte muy bien a ese nuevo pueblo y en el que la gente se sienta a gusto. Construcciones, ya no eran las paredes de 50 y 80 centímetros, nada, pero ¿cuál es la réplica ahí? Y de tal manera que en un pueblo moderno no nos quede llorando la arquitectura que hay, ¿sí? Tiene que ir con su toque de atrás, con su toque moderno, para que sí, que vamos a tener una antigüedad de medio y un supermodernismo pues, ese es el pensamiento pues, que hemos llegado, ¿no? Seguro que así exactamente no es difícil. Hoy en día
arquitectura lo hace, pero sí lo más hermoso que pueda. Justamente este espacio es para eso, así que yo agradecería que pudiéramos opinar respecto de lo que queremos.